Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Yo soy Ana Rodríguez. Hace mucho calor. Vamos a invitar a Sergio Melián a unirse. Cubano, pero ahora nos contará su historia. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, con mucho calor, derritiéndome aquí, El calor ahora mismo es mucho, demasiado. derritiéndome. Bueno, Sergio, muchas gracias por acceder a hacer esta entrevista. Yo no sé si habrás visto alguna otra. Imagino que no, pero bueno, Vi alguna que otra, creo que vi una, creo que era la Diosa, y alguna que otra gente, sí, porque veo que han entrevistado bastante gente de Cuba ya. sí, mucha gente de Cuba, mucha gente de Cuba. Pues bueno, tú ya dije, ya me adelanté y dije que eras cubano, pero bueno, ¿de dónde exactamente eres de Cuba? De La Habana. Nací De La Habana. o sea, me crié en La Habana Vieja y nací en La Habana, viví en La Habana toda mi vida. ¿Y vienes de una familia musical? No, para nada, para No, nada. Mi padre era técnico de refrigeración y mi madre era secretaria, o sea que nada que ver. no tengo ningún familiar músico ni ninguna influencia musical en la familia. Qué Absolutamente cero. curioso. Es lo más Sí, raro que sí. sepas. Normalmente es al contrario, que siempre hay mucha Sí, música. casi todas las personas que estuvieron conmigo, o sea, los amigos que estuvieron conmigo en la escuela y tal, casi todos tenían un padre o una madre o el tío o tal. Yo era realmente bastante la excepción. Sí, sí, sí. Sobre todo allá que se mueve mucho el tema de las influencias y tal. Y la escuela de música es un privilegio como tal. Entonces, sí era, sí, como te diría, se avanzaba un poco más si tenías un poco de esa conexión. Lo cual para mí me lo hizo un poco más difícil que para la media, pero bueno. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿por qué y cómo y cuándo empezaste tú? La realidad es que no lo recuerdo muy bien. No lo recuerdo muy bien porque para colmo allá se empieza a estudiar con 9 años porque tienes muy poco margen de... Como todo está muy institucionalizado y tal, pues tienes que empezar a una edad. Si se pasa esa edad, pues ya es muy complicado. Es extremadamente complicado, sobre todo para ser instrumentista. Si ya quieres ser cantante o reggaetonero o esas cosas, pues bueno, ya da un poco igual. Pero si quieres tocar un instrumento es bastante complicado si no empiezas muy temprano. El sistema no, casi que no te lo permite. Entonces, yo no recuerdo muy bien. Creo que me interesé de estas cosas que le dan a los niños de pronto y lo que sí tuve fue mucho apoyo de mi madre, que, que creo que se lo comenté y ella hizo todo lo posible, hizo todo lo que estuvo en sus manos para intentar que yo entrara en la escuela de música. Qué bueno. También es verdad que en Cuba decir que quería ser músico era como decir como decir en España que quiere ser, qué sé yo, un banquero o ejecutivo. Ah, Porque en Cuba el tema de ser músico, por lo menos hasta mi generación, ya ahora las cosas son tal vez un poco distintas, pero hasta mi generación en Cuba el tema de ser músico era una ventaja económica. O sea, éramos de los pocos que podíamos tener, por decir, una vida un poco más privilegiada que los demás. O salir del país, que todavía cuando yo empecé en la música hasta era prohibido, de hecho. Había que pedir permiso para salir del país. El gobierno dictatorial tenía que autorizarte la salida del país. Y los músicos y deportistas éramos de los pocos que teníamos la facilidad de que si obtenías un contrato de trabajo, pues los filtros eran un poco más relajados, por decirte de alguna manera, porque se sobreentendía que ibas a trabajar. Y muchos regresaban, en su gran mayoría. Aunque bueno,
también te digo que de la gente que estudió conmigo, en Cuba no queda ni el tato. Fíjate. Bueno, Entonces, sí, entonces de muy jovencito, entonces te dio por a los querer ser 9 años, o sea, con 8 o 9 9 años, años. Sí. empecé. Y hiciste las pruebas, bueno, las pruebas que hay que hacer para entrar Allá se hacen unas pruebas, sí, se hacen unas pruebas. De hecho, es bastante complicado porque es lo que te dije, como es un privilegio, pues hay mucha corrupción por el camino, Ah, mucha influencia, y entonces, aparte de que, por ejemplo, para entrar en una escuela viene siendo un ratio de cada 10 personas una entra, o sea, de cada 10 niños uno lo logra. Pues a eso súmale un poco el tema de que el hijo de fulano, el hijo del otro, el hijo del otro, el hijo del otro, tienen que entrar y van a entrar, ¿entiendes? Es lo que pasó con muchos que después fueron grandes músicos, fueron muy buenos músicos como no, vale, no te quiero mencionar nombres, pero hay no, muchos que a día mejor, de hoy son muy grandes músicos, pero sí, sí al principio tú los veías que habían entrado porque papá y mamá claro. pusieron la mano. Y eso se veía mucho. Entonces, yo realmente no entré en el instrumento que quería. ¿En qué, Yo en cuál? quería tocar piano, pero me cogió tarde, porque piano tenías que empezar con 7 años. Ajá, Y después me gustaba la percusión, quería ser baterista, pero no aprobé. Entonces tenía como una segunda opción por ponerla, que mi madre me dijo, bueno, como tú eres asmático, tal, escoge un instrumento de viento. Y yo dije, pues bueno, pon ahí saxofón. Resulta ser que el profesor mío sí le gustó la actitud que tenía en el para el saxofón y me escogió. Y qué bueno. pues entré. Había una sola plaza y después pues salieron dos cuando empecé. Entonces empecé por saxofón más bien por eso. Por eso. Y No me sigues, gustaba por lo mucho. que veo, sigues con el Sí, saxofón. sí, 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 sí. Realmente para mí el estudio de saxofón al principio no fue algo que me gustara, me gustaba mucho el piano. De hecho, estuve a punto de hacer el cambio de carrera ya en nivel medio. Lo que pasa es que era excesivamente riguroso y pues no lo logré del todo, porque como llegabas con un tiempo de atraso y al final no lo logro. Pero por poco hago el cambio de carrera. Y para mí el saxofón en el principio fue un poco, ¿cómo te diría? Fue un poco el precio a pagar por poder seguir estudiando piano. Porque como estudiabas piano, Claro, tienes que obligado estudiar también, piano sí o sí. nosotros le llamábamos a la asignatura piano complementario. Entonces tenías tu profesora de piano con las mismas exigencias que prácticamente que hacía la carrera de piano básico, que eran como los que estudiaban piano como tal, solo que ibas unos años detrás y era un pelín menos exigente, pero como dirás con una profesora de estas de las rusas que había en Cuba, que yo tuve un par de ellas, a ellas les daba igual, ellas te trataban como si tú fueras pianista. Y a mí eso, por un lado, me gustaba, pero tenía que estudiar ese saxofón también, lo cual era como un precio a pagar. O sea, a mí no me gustaba nada, no me gustó nada. Me empezó a gustar de mayor. Fíjate. Sí, me empezó a gustar por dos cosas. Uno, porque vi que a la gente le gustaba mucho ese instrumento. Y después porque vi que ligaba, pues. O sea, que cuando vi que las mujeres se fijaban en el saxofonista y no en el muchacho que tocaba saxofón, o sea, que era una cosa que llamaba la atención a la muchacha, pues dije, pues aquí hay una beta que explotar. Entonces empezó a gustarme, empecé a meterme en el tema del jazz y eso, que era una influencia muy grande que había en Amadeo Roldán, que es ya el conservatorio. Había mucha influencia del tema del jazz en aquel tiempo, cuando yo estudié. Y entonces me empiezo a unir a toda esa gente que estaba en eso. Yo no era de las más buenas, era de las más malas, pero me gustaba mucho. Entonces, claro, ese fue un instrumento ideal para ese tema. Y No, ahí y empiezo a coger es un poco de práctico amor. porque lo puedes llevar contigo, o sea, no es, un piano es más difícil de transportar y más en Cuba un teclado a Bueno, veces, en Cuba no es tan incómodo. En Cuba no es tan incómodo, no, a pesar de los pesares y de que todo allá, o sea, allá prácticamente nada funciona, ya, gracias al sistema que tenemos. Pero en el tema musical, ¿cómo te diría? Tú sabes que toda esta gente que le gusta mucho la propaganda, pues gasta mucho dinero en subvencionar mucho arte, sobre todo arte militante.
Y allá el arte o es militante o no es arte o no lo haces. Entonces, ¿qué pasa? Que para tú poder hacer, ¿cómo te diría? Poder trabajar, pues siempre haces mucho trabajo para ellos, para el gobierno. Y ellos lo subvencionan. Entonces, al final, un pianista no lo tiene más porque a donde quiera que vaya un piano. Mm, Está garantizado si vas a un, por ejemplo, si vas a la Zorra del Cuerpo a tocar jazz, ahí hay piano. Si vas no sé, a una sala de conciertos, hay piano. Si vas a un concierto, los grupos musicales grandes todos tienen piano, tienen utileros y tienen tal, porque la economía se mueve un poco distinto y da un poco para pagar todo el tema de la utilería. No es como aquí que los pianistas tienen que andar con su piano arriba. sí, eso es lo que yo pensé. Bueno, fíjate, claro, ya. Allí es Entonces, distinto no por es tan eso. complicado ser pianista en Cuba. ¿Perdona? No es tan complicado ser pianista en Cuba Ya, como lo es aquí. ya, Porque una de ya. las cosas que a mí no me ha interesado nunca de retomar el piano es ver lo que tienen que hacer los pianistas en esta isla para poder tocar. La verdad, la verdad. Que cada uno tiene que tener no sé cuántos teclados y adaptarse a distintos lugares. Es complicado, es complicado. Yo Y mismo, lo hice cargar. en el saxofón, a veces tengo que cargar mucho equipo. Mucho. También tienes que cargar, bueno, todos tenemos que cargar equipo. Yo tengo una cajita afortunadamente maravillosa que pesa 9 kilos y es lo que llevo, eso y un pequeño bolso con cables y tal. Pero yo he visto gente cargar auténticos maletones y yo digo, "Oh, qué va, yo no estoy para eso". Es que es complicado esto de ser músico aquí. Tienes que tenerlo todo, hacerlo todo Que es una aquí. cosa que a mí a veces me cuesta entender porque la verdad es que yo veo sobre todo el tema de los hoteles y restaurantes donde yo trabajo por lo menos, veo que a veces como que no es una crítica destructiva, pero veo que a veces derrochan un poco el dinero en cosas que a veces no son tan, no Importante. creo que les dé tanto retorno. Y tener un buen equipo de audio en los hoteles, el escenario, que ya tienen escenario, tienen todo el sistema eléctrico bien preparado porque lo tienen que tener obligado. Sí, Y no sí. les cuesta nada, pues, poner un poco un equipo de audio, que hay hoteles que los tienen, hay hoteles que los tienen. Pero yo Poco. se lo recomendaría a todos, se lo recomiendo mucho a la gente, pero bueno, tú Nada, sabes ni. cómo funcionan aquí Ya. las cosas. No, no, no. Aquí prefieren gastarse el dinero en una planta de plástico Ujú. que en un equipo de audio decente. Bueno, ya desde el audio ni hablamos. Si tú sabes lo que nos cuesta a nosotros ganar 5 euros más. Que a veces nos cuesta el bolo. Sí, O sea, también. ponernos a discutir por, mira, súbeme 5 euros, que la gasolina ha subido. Y es No, no. complicado. Bueno, es así. Pues nada, pero vamos a volver otra vez. Estamos en Cuba todavía, estás estudiando. Cuéntame un poquito cómo fue, hasta dónde llegaste, terminaste, hiciste el A superior. ver, yo no termino la carrera porque cosas de adolescente, ¿sabes? Empecé a trabajar en la calle con 16 años. Empiezo con las primeras orquestas ninguna conocida. Yo nunca estuve en una orquesta conocida de las de Cuba, pero las típicas orquestas estas que se armaban para ir a buscar cuatro pesos en el campo. Estuve en un grupo de reggae, que me acuerdo que se llamaba, no, ¿cómo se llamaba? Bueno, donde trabajaba el grupo de redes del que era bajista de Moncada, que madre mía. Y, y empiezo a trabajar en la calle y entonces me da la vena un poco de adolescente rebelde, de que no me interesaba la escuela, no quería saber nada de la escuela. De manera muy estúpida porque realmente lo hice cuando ya me faltaban meses para graduarme del conservatorio. Qué rabia. Bueno, Me obligan en el conservatorio porque a pesar de que el sistema ya es muy malo, hay mucha gente buena trabajando dentro del sistema. Me acuerdo el subdirector Molina, que Dios lo tenga en la gloria, creo bueno, Molina no, el que murió fue Catalá, que era el director. Molina y Catalá se sientan conmigo y me conversan con mi madre y me obligan a repetir al año. Me obligan, pero a mí me dio igual. Yo pasé del tema y dejé la escuela. ay, Y señor. entonces
Llevo hasta el último año del conservatorio de nivel medio en Cuba, pero es bastante equivalente a lo que, por lo que he visto, a lo que hacen aquí en el conservatorio superior. Porque ya después lo que queda es el ISA, que es el Instituto Superior de Arte, pero muy poca gente, sobre todo la gente que toca música popular, lo hace. Sí, antiguamente había una tradición de que casi todo el mundo iba al Instituto Superior, al ISA. Seguro, no me fijé bien en la entrevista, pero seguro Gariosa, por ejemplo, eh, no sé, esta gente, la generación esta de los 80, los 90, casi todos pasaron por el Instituto Superior de Arte. Ya mi Sí, generación, muchos de ellos hacían el conservatorio de nivel medio porque era obligatorio para poder trabajar, porque esa es otra, para poder trabajar tenías que tener el título de conservatorio de nivel medio, si no, no podías trabajar de músico. Era una cosa una paradoja muy grande porque un reggaetonero, ¿cómo te explico? A ver, es complicado porque en Cuba para trabajar tienes que pertenecer a una empresa artística que pertenece al gobierno, todas pertenecen al gobierno. Entonces tienen reglas como si fueran instituciones, ¿qué te diría yo?, de funcionariado. Y las exigencias son exigencias de funcionariado. Título de esto, título de aquello, título. Tú puedes ser excelente, puedes ser el más bueno. Si no tienes el título, no trabajas. Entonces, ¿qué pasa? Que el título de nivel medio era obligatorio. Yo empiezo a trabajar un poco sin título, con un papel de, bueno, de autorizamos a trabajar y tal. Se me complica un poco la situación y tengo que hacer entonces un conservatorio que había en Cuba que se llama Félix Varela, que era para mayores, pero personas que ya estuvieran trabajando. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si no tenías título no trabajabas, pero en ese conservatorio no entrabas si no estabas trabajando. ay, Entonces, total, el conservatorio evidentemente con el tiempo cerró, porque ya no había gente, pero yo fui una de las últimas gente que logra graduarse del Conservatorio Félix Valera, eh, y entonces ya ahí sí se me estabiliza un poco la situación. Trabajé en grupos de estos de orquestas de estas que te dije, pero muy poco tiempo. Y después empiezo a trabajar en un lugar muy curioso, de muy poco glamour, pero donde aprendí mucho porque ahí trabajaban músicos muy buenos, porque se movía más dinero incluso en las orquestas, y trabajaban músicos muy buenos, pero el sistema era totalmente distinto, porque era un sistema de trabajo diario como si fuera en una oficina, ujú. y valía más el cumplir, el no llegar tarde, el no... Como aquí pasan los hoteles un poco, el cumplir, no llegar tarde y la confiabilidad que lo bueno que fuera, que es en La Habana Vieja, en el sector de los bares de La Habana Vieja. No sé si tú has visto alguna vez las típicas películas estas donde está tocando un grupito pequeño de son tradicional cubano y tal. Sí, sí. Pues yo trabajé en casi todos los grupos que pudieron haber habido en ese sector de La Habana Vieja. Te puedo decir, bueno, han sido unos 10 12 grupos, estuve trabajando muchos años en eso de La Habana Vieja. Conocí músicos muy buenos, conocí músicos que no sabían prácticamente nada de música, pero eran unos virtuosos increíbles. Aprendí mucho de la vida ahí y de la música de la calle. Y ahí aprendí, realmente ahí es como cuando llego al top de lo que sabía yo, de lo que te puedo decir que sé yo de música. O sea, al top de improvisación, al top de conocimiento musical, al top de oficio musical, porque en Cuba, ¿sabes? Por ejemplo, ahí se estilaba mucho que venía una cantante un día, oye, el cantante no viene, viene una cantante, bueno, vamos a hacer la rima negra. Cuando aquella tocaba flauta yo también. Bueno, vamos a hacer, hombre, la cantante no llega, no, hay que bajarla 2 tonos. Pero eso es sobre la marcha. Entonces el arreglo que tú tienes, hecho de lágrimas negras, pues hay que bajarlo 2 tonos, pero todo el mundo, o sea, bajo, piano, flauta, no hay ensayo, no hay eso es 1, 2, 3, 2 tonos por debajo y vamos adelante. Y si la cagas, pues arréglalo por el camino y para adelante que hay que seguir tocando. Y eso hacerlo con, a lo mejor, pues que sea un repertorio de 40 canciones porque tocábamos 3 horas, con Madre. descansos y tal. O sea, 40, 50 canciones. Y vamos para adelante, 2 tonos por debajo y la cantante, no, y pues un semitono más. Y tú diciéndole, madre mía, muchacha, bájale 3 tonos porque un semitono me queda un fa sostenido mayor. Y Ay, tal, mi y bueno, madre. etcétera. Eso para mí fue una escuela. Una escuela muy grande. En Cuba hay gente que pasa a otro tipo de escuelas, las escuelas de las orquestas, que son muy buenas también, entonces se aprende mucho con el tema de la lectura. La escuela del sector de jazz, que yo estuve también un poco. De hecho, yo trabajé con Bellita y su jazz Tumbatá, no sé si lo, es una de las, para mí la pianista mujer
más buena que hay en Cuba. Es una pianista en primer nivel, pero muy primer nivel. Y yo le hacía las sustituciones a Emil Santa Cruz, que ahora está en Cuba todavía, que es uno también de los mejores saxofonistas, estudió conmigo. Y yo llegué a trabajar en la Torre del Cuerpo Meu con el sobrino de Domingo Santa María. Bueno, dice que es sobrino, pero no se sabe bien todavía, el chico que vive en Alemania. Y estuve un poco en ese sector, pero me moví mucho más, sobre todo en el sector de La Habana Vieja. Ahí trabajando para los turistas, también haciendo otro tipo de negocios que no tenían que ver con la música para sobrevivir, porque allá la cosa se mueve mucho así. ¿Cómo Y qué? aquí se acaba un poco la historia mía en Cuba porque no tiene mucho más, ¿sabes? No tiene mucho más. Fue Pero trabajar en La Habana ¿se Vieja. puede decir que otro tipo de negocio o es algo que no se A puede ver, decir? otro tipo de negocio sí no tiene ningún tipo de problema porque realmente nosotros trabajábamos con turismo. Y en Cuba, o sea, mi salario oficial eran $8 mensual. Mensuales. Mensual. Ese era mi salario oficial, ¿vale? Mi nómina, como tal. Para cómo era muy curioso porque nuestro sector era de los pocos que los cobramos en dólares. O sea, ni siquiera los cobramos al cambio en peso cubano. Mm, Nosotros cobrábamos dólares, $8. $8, por Dios. Íbamos a buscar aquello y era como, a mí a veces, bueno, a veces nosotros lo acumulábamos y decíamos, págamelo cada 6 meses o algo así para que sea algo. Sí, para que tenga algo de Pero peso. nosotros en realidad el grupo vivía básicamente de vender los discos, cuando aquello los CD. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tocábamos y hacíamos lo que en Cuba se dice pasar el cepillo. Vale. Tocábamos 3, 4 canciones, salía el cantante, yo pedía las propinas, pasaba el cepillo, pero de paso tenía una cestita con los discos y decía, ¿quieres comprar el disco? No sé qué más. Muchos turistas, muchos guiris venían porque les gustaba la música, por empatía y tal, lo compraban. De hecho, cuando yo me fui, ya casi ni se usaban los CD. Pero el turista te lo compraba de todas maneras por el tema de la empatía y de colaborar contigo. Y ahí sí entonces ganábamos un dinero. Yo por eso ganaba a lo mejor 10, $15 diarios, que en Cuba es un dinero, un muy Claro. buen dinero. Y aparte, pues, si venía un guiri y te decía, mira, yo quiero para comprar tabaco, porque el tabaco en Cuba lo venden casi igual de caro que aquí en Europa, pero en realidad se consigue el mismo tabaco por la calle a un precio irrisorio. Y entonces yo iba, se lo compraba al que trabajaba en la fábrica, no era ni siquiera que lo falsificaba. No, nosotros se lo compramos al que trabajaba en la fábrica, a veces afuera de la fábrica. O al custodio de la fábrica, al de la garita de la fábrica. O sea, el sistema era así. Y se la vendíamos a los turistas. Eso con tabaco, ron, o sea, cualquier No que tipo de fuera. bebida de eso. Y con eso te hacías un extra bastante importante. Casas, por ejemplo, lo sacábamos de los hoteles que les cobraban a veces $200 la noche, 300, decíamos, mira, aquí en tal lado, con todas las comodidades del hotel, tienes una casa por $30 la noche, tal, y esto y lo otro. Y nosotros cobramos una comisión por eso. De Ajá. eso vive mucho todo el sector turístico de La Habana Vieja. De lo que hacen con su trabajo y el extra que se ganan, facilitándole la vida al turista, porque no es realmente, no le hacen ningún daño. Hay quien sí, también hay mucha gente que estafa, hay mucha gente que le roba, hay Ya. mucho, ¿sabes? Como todo. Bueno. Hay mucho, como dicen los ingleses, mucho scam, muchísimo. Pero en realidad, si tú estás ahí todos los días, estás en un sitio donde trabajas y te van a ir a ver, ya no por ética, sino por pura lógica no lo hace. Y nosotros tampoco nos hacía falta, porque era como que todos los días teníamos la posibilidad de que subiera algo. Lo que pasa es que es muy curioso tener una vida artística donde te gusta la música, donde después te vas a lo mejor, yo salía a veces de la Habana Vieja y iba a la Zorra del Cuervo a tocar jazz y trabajas en todo eso y eres, como te diría, un artista, pero al final te tienes que estar buscando la vida de mil maneras. Que muchas veces los artistas de las orquestas lo hacen también cuando van afuera, porque los artistas de las orquestas no trabajan con turismo, pero van afuera y tú los ves en Perú, en Ecuador, aquí en Europa. A mí me da mucha tristeza porque hace un año yo trabajé con unos músicos venezolanos, una orquesta de primer nivel venezolana, no te voy a mencionar cuál, pero una orquesta de primer nivel venezolana que ellos trajeron la base y aquí pusieron los metales y alguna percusión.
Y te estoy hablando de músicos al nivel de, por ejemplo, de mencionar de Cuba, de Changuito, músico, o sea, el percusionista es una persona súper, te metes en su Instagram, tiene no sé cuántos miles de seguidores, tal, y nosotros lo acompañamos a Primar. ¿Para qué? Para comprar montones de cosas en Primar, para llevarse a Venezuela, a su familia y a vender. O sea, te estoy diciendo que una persona que está en los primeros niveles de la música tiene que hacer eso. Y eso los músicos cubanos lo hacen constantemente. Salen afuera, dan sus conciertos y después al otro día, venga, que nos vamos por una tienda a llenar estos equipajes de cosas para la familia y para vender. Y entonces, eh, todos en Cuba, de cierta manera, hacemos por aquí o por allá alguna cosa. Puede que los músicos de muy, muy, muy primer nivel no tengan que hacerlo, tipo Chucho Valdés, gente que ya coge mucho dinero por la SGAE también, por sus composiciones, y son gente que ya tienen un capital que se lo han creado ya por las giras mundiales que han hecho y estas cosas, pero músicos que trabajan con esa gente sí lo hacen y tienen que hacerlo constantemente. Y es muy triste la verdad. Sí, sí lo es, sí. Esas son las realidades que, a ver, a mí no me gusta nunca meterme en política, pero esto no es política, esto es, lo estás contando de primera mano, tú lo has Sí, sí. vivido. Lo que no soporto es que cuando la gente viene y habla de países que no conocen, Ujú. que no han estado nunca, no, probablemente no saben ni poner su mano en el mapa donde está ese país, pero están hablando de ese país como si fueran autoridades. Eso no lo soporto. No, y Pero vienen a tú, explicarle vienen a muchos, han venido a explicarme a mí las sí, bondades de sí, vivir en mi claro, país. a ti te van a explicar lo que tú Vienen a has que vivido. expliquen. Sí, sí, sí. Lo han intentado, te lo voy a decir. Vamos, te súper creo, porque me pasa lo mismo por otras cosas. Y es como, ¿de qué coño me estás hablando tú si tú no sabes ni dónde está? A mí me encantaría toda esta gente que te quiera hablar de Cuba, que te digan dónde está Cuba. Que Ya. te apuesto que no saben ni localizarlo en el mapa. No, pero es curioso porque algunos vienen y te dicen, no, pero yo me pasé 2 meses en Cuba. Sí, claro. Ah, ¿estuviste dónde? Con un pasaporte italiano. O con, Claro, ¿y cómo? ¿Y y con con qué dinero euros. Y con estuviste? euros. Sí, sí, estuviste fantástico en Cuba. Vive como la gente de Cuba. ¿Por qué la mayoría de los... Bueno, mira, no, de verdad. O sea, no, Me, no me- vamos a me meternos en... enciendo, me enciendo, me enciendo. Me enciendo porque es que no puedo entender cómo todavía hay gente que defiende este tipo de regímenes. Nunca lo he entendido. Después hay otra realidad muy triste también, que si te darás cuenta probablemente de todos los cubanos que has entrevistado, muchos se han metido en este berenjenal. No suele, no suelen los cubanos músicos. Y no me refiero solamente a los que están en tus entrevistas. Si vas a todas las entrevistas de todos los cubanos músicos, ya te digo, incluso en televisiones y tal, la gente no suele hablar de estas cosas. Y eso Sí, es otra cosa que a mí me da mucha tristeza porque, ¿qué pasa? Muchos músicos mantienen sus lazos profesionales con, con el régimen. con el régimen, con personas, por ejemplo, la mayoría de los mejores músicos cubanos para mí ya no están en Cuba, por lo menos los Ya que no están conozco en yo. Cuba, no, no, no. Pero las personalidades, tipo, ¿cómo te diría? Tipo Alain Pérez, tipo el médico de la salsa, tipo Bam Bam, o sea, gente así, Bam Bam no, porque Bam Bam va con su orquesta donde quiera. Pero, por ejemplo, cuando viene un médico de la salsa y quiere armar una orquesta aquí en Europa, busca músicos europeos para ahorrar dinero. Claro, si tú quieres estar en esa gira, tú no puedes estar marcado. Entonces mejor no hablar, Ya, mejor me callo. Porque igual voy a una gira con el médico o me llama fulano, me llama engano. Gente como yo, somos unos cuantos aquí en España, pero nosotros hemos renunciado a trabajar con... A mí no me llama absolutamente nadie de Cuba, jamás, ya. jamás. Por declaraciones que he hecho, pues yo sí me metí un poco en el tema político a profundidad y jamás, jamás. Pero te será muy difícil cuando vuelvas a entrevistar a otro cubano. En cuanto le lances la primera indirecta sobre el tema, te van a No, hacer la culpa. la mayoría me han dicho más o menos la misma historia, sin meterse tanto.
pero Ya. me han contado la misma historia, ¿eh? La Pues mayoría. serán, pues serán en su gran mayoría gente que ha renunciado a su vínculo profesional, porque claro, esa gente que trabaja, que eso es una cosa que no se sabe mucho, pero el sector del arte en Cuba está extremadamente vigilado. Es prioritario en el tema propagandístico. Entonces están extremadamente vigilados. Yo no me lo creí hasta que lo viví. Yo salgo de Cuba. Esto es una historia. Ya que me estás preguntando de historia y tal, Cuenta, esto es una cuenta, historia. no, 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 sí, sí. Yo salgo de Cuba a Finlandia. Y aquí sí te voy a mencionar nombre porque la bajeza y el, ¿cómo te diría? Y el colaboracionismo con tal, es tal que no me importa decir su nombre, ¿vale? Decía José Martínez, no sé si sabes quién es, que es el apóstol cubano, es como el Bolívar cubano, que No, no hay espectáculo más deprimente más deprimente, más, ¿cómo decía? No hay espectáculo más aborrecible que el de los talentos serviles. Y yo voy a Finlandia, a mí siempre me dijeron, cuando la gente viaja, va alguien de la seguridad o va alguien vigilando. Y tal, decía, qué exagerados son, yo conozco tanta gente, fulano que con la charanga viajó, vengano que viajó con tal y tal y tal. Esto es una exageración. Yo saco de Cuba a Finlandia. Salimos 135 artistas porque salimos a los cruceros finlandeses, o sea, a los ferries finlandeses del Báltico, a hacer show, espectáculos, bailarines, músicos, tal. En mi barco habían bailarines y estaba La Charanga Forever. La Charanga Forever es una escisión de la charanga habanera que hizo el subdirector, la persona que trabajaba con David Calzado, no sé si sabes quién es David Calzado, no. con David Calzado, que se llama de apellido Bocalando. Pues Bocalando era la persona designada para vigilar a todo el mundo. Y estaba todo el mundo, todo el tiempo, preguntando dónde ibas, qué hacías, por qué ibas aquí, por qué ibas allá, quién salía, quién entraba del banco. Y yo decía, a ver, no es un hombre con una pistola, pero es una gente vigilante. Es una gente de la que yo cuando me voy me tengo que esconder porque yo le digo, me acuerdo que tenía una relación yo con la Cruz Manager, que es como la jefa de animación. Y ella tiene que decirle que me iba a llevar a conocer a sus padres 3 días. Que iba a dejar un barco de ida y vuelta para conocer a sus padres. Y yo dejé mi equipaje y todo en el barco porque para que no se viera cuando lo sacaba. Y a mí me llevan al aeropuerto directamente del barco. O sea que yo pierdo saxofón, flauta, toda mi ropa, porque no la puedo sacar del barco, para no levantar sospecha. En mi barco se fueron, por ejemplo, de Estocolmo a Helsinki, unas bailarinas que desertaron, porque en Cuba se dice desertar como si fuéramos militares, que desertaron en Suecia. Pero ellos se bajan de un barco y los finlandeses, que son muy buena gente, los finlandeses las esconden y las entran en el barco por una bodega de carga. Las esconden en su camarote y ellas no pueden salir durante todo el viaje porque no las podía ver Bogotá. Estaban en ese barco. Y yo las veo porque yo entro al camarote porque tenía mucha confianza con los finlandeses y entro al barco y cuando ellas ven que soy cubano se escandalizan. No, pero, ay, mi madre. ¿Qué? Y entonces los finlandeses les tienen que explicar a ellos que no, que no, que no, que este muchacho es de confianza y con él vamos a hacer lo mismo que con ustedes. Que sepas que él también se va a quedar lo que él va a esperar al final del viaje. Por eso fue una cosa que lo prometí al director de mi grupo. Pero ya se asustaron, dijeron, ya esto se fue a la mierda y aquí ya salimos. Porque después no tenemos la noción de libertad de que tú dices, bueno, tú piensas que te pueden obligar a regresar, en realidad no pueden. Estamos en Europa. Ya, no me puedes obligar a nada. Pero tú sigues con el miedo de que te pueden obligar a ir al aeropuerto, que te pueden coger de una mano y montarte en un avión. Tú vives con ese miedo. Después te das cuenta que realmente no, que aquí ya, desde que te fuiste ya te liberaste. Sí, lo que pasa es que la cárcel es mental. Sí. Es una cárcel, te han cortado las alas de tal manera que ya, aunque no hay jaula física, la jaula está aquí dentro. Y también supongo que tendrían miedo de las represalias que podrían pasarle a la familia. No, ya en esa época Ya no. por abandonar como tal, en aquella época por lo que se decía de desertar,
ya tu familia no tenía represalias. A menos Las mal. represalias venías casi siempre a tenerlas tú, que te prohibían la entrada al país hasta los 10 años. O sea, Wow. pasados 10 años, porque esa es otra. Todavía a día de hoy, los cubanos para entrar en Cuba tenemos que sacar una visa. No se llama visa, se llama habilitación. Pero es llevar el pasaporte al consulado cubano y que te muevan un cuño que diga que estás habilitado a entrar en el país. Ajá. Aunque es nuestro país, Ya, ya, ya. ¿vale? O sea que Yo, por tú no, ejemplo, tú no has vuelto. Vamos a yo, ponerlo así. no, yo volví 2 veces. Volví en Ah, sí, el pudiste. 2015 y en el 2017. Lo que pasa es que justo cuando yo me voy hay un cambio de paradigma en la dictadura. La dictadura se ve ahogada con la debacle venezolana, al ver que Venezuela ya necesita ayuda y no puede ayudar. Ellos se ven en la obligación de abrir en búsqueda de la remesa. ¿Qué pasa? Para esa búsqueda de la remesa ya tienes a toda esa gente que le dijiste gusano, a toda esa gente que le dijiste que ya no los queremos, que le prohibiste regresar al país, que los trataste con la mierda. O sea, toda esa gente los tienes que enamorar para que te manden dinero a tu familia y para que vengan de turismo a Cuba. Entonces, ellos cambian el paradigma, quitan las prohibiciones, quitan la prohibición de los 10 años y tal. Y uno también, como sale sin esa libertad mental, pues yo regresé 2 veces de viaje con mi esposa, sobre todo porque ella tenía que volver cada 2 años, porque esa es otra cosa, si tú quieres conservar una casa en Cuba, si quieres conservar tu estatus en Cuba y no perder tu casa, tus cosas que habrás dejado, yo no dejé nada, pero bueno, tienes que volver cada 2 años, olvídate de nada. Mira, Y en Cuba, perdona, dice Anne Gorrín, qué triste realidad y lo que cuesta desprenderse de esa paranoia. sí, es venezolana, una persona muy cercana a mí, es mi, de hecho mi pareja, Bueno, viene a ser lo y es mismo, ¿no? venezolano, Porque o sea, Venezuela y Cuba es lo mismo, ya. es lo Y mismo. entonces pasa mucho eso, pasa mucho que cambió el paradigma y ya empezaron a dejar entrar a la gente y buscan las remesas. Ahora es todo lo contrario. Ahora Cuba, el gobierno, o sea, la dictadura incentiva que la gente se vaya a buscar un futuro en otros lugares, Para que pero manden, ya no eres un gusano, ya no eres un traidor. Ahora eres un inmigrante económico que está buscando una mejor vida porque aquí la cosa está difícil por culpa del bloqueo. ah, claro, el bloqueo, Y sí. entonces tú regresas, traes dólares, mándale dólares a tu familia y Ah, han cambiado totalmente el paradigma. sí. Entonces ya realmente ya no hay represalias a la familia porque te vayan. Y eso empezó justo cuando Pero yo yo estuve. pensé que Obama había quitado el bloqueo hace un montón de años, entonces, A ver, el bloqueo, el famoso bloqueo que no existe, nunca existió, porque claro Cuba que no nunca, existe, Cuba pero nunca tuvo barquitos no por fuera prohibiendo la entrada, ¿no? ¿Sabes? El embargo, eh, el embargo es una ley muy grande, con muchos incisos, con mucha letra pequeña. Y es muy manipulable en dependencia de la administración que esté. Obama no quita el embargo. Obama inhabilita una serie de incisos, inhabilita la ley Button y tal. Entonces, como que aquello ya era por la libre. El embargo, en realidad, si lo pones a ver, nunca se llevó a cabo al 100%. Cuba siempre ha tenido, o sea, yo te digo ahora, por ejemplo, ahora mismo con la administración Trump, todo el pollo que se come en Cuba es americano. cómo? Casi No. el pollo que se come en Cuba, el pollo, todo, íntegramente es de producción norteamericana. Todo el maíz, creo que el 70 al 80% de la harina. O sea, todos esos productos se los compra Cuba a Estados Unidos, a pesar de todo lo que se cuente del embargo y tal. Pero bueno, esa tirantez todavía existe, por decirle de alguna manera. Pero ya a día de hoy es irrisorio. O sea, el tema del bloqueo que ellos tanto dicen es una cosa irrisoria. Pues en Cuba, en Bueno, cualquier el bloqueo es en Cuba básicamente que hay, llevan el dinero a sus arcas en a saber dónde, ellos viven como reyes y el pueblo vive pues como vive. ya. Y esa es la verdad. Entonces, entonces la realidad con todo esto es que eh, uno al final sigue siendo, aunque viva fuera, sigue siendo un poco esclavo de esa relación que tienes con tu familia, con tus amigos.
con tal, y es como si tuvieran rehenes, ¿entiendes? Ellos son los rehenes que tienen ellos para constantemente estarte extorsionando. Entonces, yo, por ejemplo, como músico, para no desviarme, porque no me he desviado totalmente del tema político, y yo me encanta el tema político, o sea, tuve un canal de YouTube sobre el tema político, pero para no desviarme del tema músico, yo como músico, por ejemplo, ya renuncié totalmente a cualquier tipo de relación con, con orquestas y músicos que estén dentro de la isla. ¿Para qué? Para librarme de esa prisión que era la última que me quedaba. Entonces, mi ¿Y actividad sigues profesional a día teniendo de hoy es familia solamente allá? aquí. ¿Eh? ¿Tú sigues teniendo familia allí? No, por suerte la familia que tengo ahí ya no es familia cercana. Mi madre, mi hermana viven conmigo aquí en Tenerife. Ah, fantástico. Mis dos hijos nacieron aquí, gracias a Dios. Y no tengo ninguna familia muy cercana. Solamente tengo tías, primos y tal. Ya, Pero familia muy cercana no tengo, gracias a Dios. genial. Bueno, eso, por lo menos tienes esa paz mental, ¿no? De no tener que estar mandando dólares para allá o euros para allá y Sí, medicinas y de todo. Que a ver, que esto no es de ahora, esto es una cosa que se lleva haciendo años, que lo he visto yo con mis ojos, que no es que me lo cuenten, no es que me lo digan, es que lo he visto. He visto a amigas, amigos cubanos mandando dinero y mandando medicinas porque allí no hay. mira, yo te voy a enseñar ahora curiosa, una cosa muy curiosa. Porque a pesar de todo, al final uno tiene, y no puedes evitar a veces resolver ciertos determinados problemas. Mira, esto que te voy a enseñar ahora mismo, mira, aquí, si lo ves ahí, ¿ves eso? ¿Ves lo que es, no? Son unos paquetes embalados. Sí, sí. Eso es mi hermana para mandar para Cuba. O sea que tu hermana sigue allí. No, mi hermana manda todavía para mi Ah, tu tía, para mi hermana primo, manda para allá. Vale, vale. para resolver ese tipo de problemas. Yo me desvinculé totalmente, pero mi hermana todavía, y eso cuesta cada kilo, creo que son como 40 euros. Y mira el tamaño de los paquetes. O sea, es una cosa que no tiene sentido. Bueno, bueno, vamos. Pero bueno, Mira que llevamos media hora hablando de esto y no hemos hablado de sí, tu sí, vida. Y bueno, que es un tema que hay que hablarlo, que yo vuelvo a sí. repetir, que yo de política no estoy hablando, porque esto no es política, esta es la vida. No, no, y Esta yo es ni la siquiera realidad me he de metido tu vida. a hablarte de temas políticos y tal, que podría, pero no, te estoy Pero intentando que no estamos describírtelo hablando de los de gastos la manera más políticos. sencilla posible, ¿sabes? Porque sé que el podcast no va de eso. No, y Pero además sí, que, bueno, estás hablando de lo que tú has vivido y la realidad que tú has vivido. Entonces, bueno, es que pero esa ha sido mi experiencia estuviste un montón de años trabajando en la Vieja Habana y te vas a directamente, ¿cómo, Finlandia. cómo entras a venir para acá? ¿Cómo, bueno, dices que Se me da un estuviste en contrato, se Finlandia me da en el crucero, sí, en los cruceros. yo me quise ir de Cuba desde niño prácticamente. Pero ¿qué pasa? Yo soy muy sincero. Y entonces yo tenía un problema, que cada vez que se daba un viaje me decían, bueno, decían, yo me quedo, yo me voy y me quedo. Y claro, todos los amigos míos sabían que yo me iba y me quedaba. Claro, así quien te saca. Entonces, ¿qué pasa? Yo estuve trabajando como 5 años en el último grupo que trabajé en La Habana Vieja. Esto lo puedo decir porque ya no afecta a este muchacho, porque este muchacho ni siquiera se está dedicando a la música. Vale. Él sí pudo tener represalias por eso, pero en su momento no las tuvo por suerte, porque bueno, quedarse se queda cualquiera. Y bueno, y se me escapó. Pues Tito, Reinaldo, como se me olvida, que era el cantante del grupo mío, era el director. Nosotros éramos 6. Reinaldo, antes de salir de Cuba, se sienta conmigo y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, Tito, tú sabes, tú sabes lo que yo voy a hacer. Y me dijo, te pido una sola cosa, hazme el trabajo completo. Si tú me haces el trabajo completo, yo te saco. Yo, ese es el trato. Saco de Cuba, incluso me acuerdo que era en París, porque hicimos Cuba, Habana, París, París, Amsterdam, Amsterdam, Helsinki. Él se pilló al camarote conmigo,
como para estar todo el tiempo diciendo, no te me vas a ir. Y, y en Francia me acuerdo que yo voy al baño porque traía un dinero, porque el dinero que tenía ahorrado lo tenía metido en la suela de los zapatos porque la otra que no se puede sacar dinero de Cuba. Mm. Lo tenía escondido en la suela de los zapatos, lo saco de la suela de los zapatos, lo meto en la cartera y él va detrás de mí al baño y el muchacho, tranquilo, que no me voy a salir corriendo por el aeropuerto de Francia. No te preocupes, que lo que estoy haciendo es esto. Total, llego a Finlandia por un contrato de trabajo que se me da para el grupo, o sea, se nos da para el grupo y eran 3 meses en Finlandia trabajando en ese crucero. Y yo llego al acuerdo con él de que iba a terminar el trabajo. Llego a Finlandia todo muy genial, todo muy, fue una época muy bonita de mi vida. Finlandia es un país maravilloso, un país increíble. Los finlandeses son gente estupenda, a pesar de lo que digan, de que si son fríos, esto, lo otro. Son gente que tienen un corazón inmenso, o por lo menos la gente que trabaja en el mar, al menos. A mí me ayudaron en todo. Me acuerdo que me compraron el pasaje para venir a España, sin yo tener dinero todavía, porque no tenía tarjeta, no tenía nada. Solo podía darle el efectivo y entonces me dijo, no, ahora cuando cobres me das el efectivo. O sea, una confianza total. Y estamos en Finlandia 3 meses, con el dueño del proyecto también se sienta conmigo un día que me llevaron a unos estudios que estaban afuera y me dice que, no, tú, ¿qué tal? ¿Qué quieres hacer? Porque yo hablaba con él así mismo, de estas cosas de Cuba, y me decía, pero tú quieres quedarte, y yo le decía, y me dijo, oye, pero termina el trabajo, que ya se nos fueron bailarinas, las que te mencioné antes, se nos fueron Sí, sí, músicos al sí. lado, y eso, bueno, a nosotros realmente no es un problema, y no te preocupes, yo voy a terminar el trabajo. Termina el trabajo en Finlandia, y en Finlandia no es como en España, porque yo no tenía una visa laboral, o sea, no una visa de trabajo. Pues aquí en España creo que te dan una visa de trabajo si es menos de cierto tiempo, no te dan la residencia como tal. Nosotros teníamos una residencia europea, pero a diferencia de España que te da la residencia por un año mínimo, allá te la pueden dar por meses. Y yo tenía una residencia finlandesa de 3 meses. Yo el día, por decirte, 90 días, ¿no? Pues yo el día 87 salgo para España. Todavía estoy legal, perfectamente, puedo moverme por toda la zona cheña, pero está raro, ¿sabes? Como Ya, está raro. ya. Y llego a Barcelona y cuando llego a Barcelona el policía de la ventanilla me dice, pero ¿por qué tú vienes con la...? O sea, me mira y me dice, ¿tú a qué vienes? No, una boda. Y me mira así como diciendo, quedan 3 meses, quedan 3 días. Y yo, bueno, pero estoy legal, ¿entiendes? Dice, bueno, va. Yo incluso me saqué el pasaje de vuelta a Finlandia por si acaso para enseñarlo. Y entonces en Barcelona vengo a vivir a la frontera en Cádiz con mi hermano, que ya estaba aquí. Y entonces ya ahí las oportunidades de trabajar en Andalucía la música son como muy complicadas, sobre todo si no conoces a nadie y tal. E incluso la música, estaba en un pueblo pequeño y era muy complicado. Me paso 3 meses ahí y un amigo mío que estaba aquí, que había trabajado conmigo en Cuba, se llama Chanel 30, me dice, ven para mi casa, que aquí se puede tocar en la calle. Y yo ¿Dónde? vengo para Aquí acá, en Tenerife. en Tenerife. En el Vale, 2012 vengo para acá y vale. estuve 3 años. No, 3 años no. ¿Cuánto tiempo estuve? No, un año y pico hasta que nace el niño mío, o un par de años, hasta que nace el niño mío, y yo puedo hacer los papeles porque tengo un hijo español. Vale, Pero vale. estuve ese tiempo viviendo de tocar en la calle, en la laguna, Wow. de músico callejero. Tocaba Qué en un bueno. grupo en la calle o tocaba solo, y estuve todo ese tiempo que te digo una cosa, no se gana mal, no se gana Hombre, mal de si músico eres callejero. bueno, sí, la verdad. No, yo te puedo decir que en comparación a lo que empecé cobrando yo en los hoteles, 10 euros menos, 20 euros menos. No, no estaba mal la cosa. Y para cómo tenía toda la libertad del mundo de subir, tocaba lo que yo quería, tranquilito. Ahora es muy complicado, pero ahora están las asociaciones vecinales estas que andan vigilando a los músicos callejeros y esa tontería. Pero cuando yo llegué era muy libre todo. Era muy, muy free. De hecho, me acuerdo de una anécdota muy curiosa, que un día uno de una tienda me llama a la policía porque la gente pasaba, me miraba a mí, no miraba a la tienda.
imagínate. Y en vez de hablar conmigo, llama a la policía. Viene la policía y me dice, no, porque me llamaron del 57, y me dice, dame tu DNI. Y dile, no, yo estoy ilegal. Y el policía me dice, pero ¿cómo me dices eso? Dígale, ¿qué te voy a decir? ¿Qué quiere que te cuente una milonga? Y me dice, bueno, mira, tío, ¿por qué no te vas para la calle de allá, la que está más para allá, y ya no toques más aquí? Que a mí total me llamaron del 57 y tú estás en el 53. En el 57 no hay nadie. Y yo digo, bueno, si tú lo dices, que no hay nadie en el 53, pues yo me voy y tal. O sea, era todo era muy distinto en aquella época. O sea, la policía era muy tal, si te regañaban te decían, mira, vete de aquí y tal. Ahora es mucho más complicado, según he visto, que los músicos tienen que pedir un permiso, que las Sí, asociaciones vecinales no te dejan tocar si no es aquí o allá. O sea, es una cosa muy complicada. Yo sí, estuve 3 años prácticamente. Bueno, hasta que tuve mi primer trabajo, estuve como 3 años viviendo de tocar en la calle. fíjate. Y bueno, y ahora después ya, imagino que entraste en los hoteles, como estamos muchos, y ahora Empecé a trabajar DJs también. con la renombrada Romántica. Ah, con Romantic empezaste. Empecé a trabajar con Romántica. ¿Y qué tal? La bien hallada empresa Romántica. Yo No, trabajé con a mí me fue ellos bien dos con ellos. días de mi vida, 2 días. No, a mí me fue bien con ellos, me fue bien con ellos. Es una empresa muy grande y es Sí, muy... Ellos lo tienen todo muy enfocado como si fuera, bueno, una máquina de factura. Es una máquina de factura. Y yo después de muchos años lo entendí. Al principio me costó, pero después con los años lo entendí. Y que realmente aquí muchas veces, a día de hoy, mira, si yo mismo te soy sincero, yo hay muchos sitios donde no disfruto el trabajo que hago. Muchos sitios donde voy a hacer el trabajo para cobrar. No te los voy a mencionar, no, pero ya, hay muchos, te podría decir muchísimos de los sitios que trabajo. Yo trabajo mucho, de hecho, a día de hoy. En la semana pasada yo hice 11 horas. Además tengo 10. O sea, yo trabajo a ritmo de entre 35 y 45 bolos mensuales. eso es una barbaridad. En invierno bajo a 25 35, ¿sabes? O sea, no me puedo quejar, no me puedo quejar, Para pero nada. yo mismo me he dado cuenta que yo también me he convertido un poco en esa máquina que Romanti quería que yo fuera, ¿sabes? Me he convertido en esa maquinita de factura. Voy, cumplo, llego temprano, no discuto, me dice, mira, tienes que tocar ahí encima de la columna esa, donde nadie te oye, nadie te va a escuchar, no te van a hacer caso y de paso vas a estar con un retardo con respecto al baterista. Ya que paso. Voy a la columna, toco, son 10 euros más o 20 euros más por la incomodidad de lo que yo cobro normalmente y ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú. Entonces, por ese lado también es un poco triste, pero es como se mueve el negocio aquí en Tenerife y vale mucho, porque eso es una conversación interesante también, cómo es el tema del sector artístico en Tenerife, que vale mucho más la funcionalidad que el nivel artístico, que la calidad artística. Por lo menos es la impresión que me llevo yo. Sí, 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 es así, es así. Entonces es más, ya no es arte, es como, bueno, de un colega puede decir, somos obreros del arte. Sí, en los hoteles No sí. somos artistas, somos obreros del arte. Mm. Sí, bueno, yo tengo la suerte de que el tipo de música que hago, como es más chill, es más... me mandan a hoteles que requieren eso. Entonces yo disfruto porque yo puedo cantar lo que me da la gana y estoy tranquila y canto jazz y canto neo soul y canto soul y canto... Pero así muy tranquilita, sentadita, muy... Ya. eh, y claro, el nivel de la clientela de los hoteles a los que yo voy es otro. Entonces, bueno, pero claro, trabajo mucho menos que tú, vamos, que vamos, pero también por eso, porque bueno, porque el tipo de música que yo hago es adecuado para X hoteles nada más
Ya. Y es lo que hay. Es No, lo yo que a día de hoy, por ejemplo, yo incluso pincho, yo sí, estoy trabajando de DJ incluso. sí, Entonces, sí, sí. claro, eso también te abre más el espectro. Y trabajo mucho con DJ también, que es un trabajo que, por ejemplo, te diría, la gente dice, "Oh, no, qué guay, qué tal. Mm, me. Lo bueno que tienes es que es muy cómodo, es muy tranquilo, o sea, no tienes que aprender tu repertorio, no tienes que tal, llegas, tocas la melodía de la canción que está sonando, improvisas un poquito sobre eso, intentar no volverte muy loco, hacerlo todo muy tonal, muy melódico, que a veces lo que hace es más bien te aprisiona, más bien porque tienes que hacer una cosa que sea más melódico que nada, que sea muy bonita, no puedes ponerte a improvisar muy para allá, y después, sobre todo, repetir las melodías de las canciones. Que ya con eso la gente se impresiona, porque, no sé, haces la misma melodía, está sonando We Survive y tú haces la misma melodía que hace la cantante y la gente se queda, oh, lo puede hacer, cuando realmente no es una cosa para nada complicada. Pero bueno, El público es muy agradecido, como que te lo digo. El público sí. es muy agradecido. Entonces, sí, eso, por ejemplo, ese trabajo es una cosa que yo no le encuentro mucho, ¿cómo te diría? No es una cosa que me enamora, pero es la mitad de mi facturación. Ahora mismo trabajan con DJ, la mitad o más de la facturación que tengo. Y es Fantástico. llegar, tocar con DJ, llegar y tocar con Mira, DJ. tienes dos niños, tienes familia y tienes que facturar y es una buena forma de hacerlo. Y ya Sobre todo, está. Y para las cosas artísticas podrás hacer cosas artísticas, seguramente podrás hacer. no, a día de hoy para mí es muy complicado porque para hacer cosas artísticas tienes que dedicarle tiempo. Y Claro, yo ya a día de hoy no tengo. no tienes tiempo, Yo no, no, yo no es tengo verdad. tiempo. No, pero No. mira, más adelante a lo mejor cuando aflojes un poquito, cuando ya tengas ahorro, yo qué sé, o digas tú, de repente me apetece, yo qué sé, pues los sábados no trabajo. Ya. O yo qué sé, los lunes o los miércoles, yo qué sé, puedes decidir que este día no, este día es tuyo y de repente pues puedes hacerte algo tuyo, si quieres y si no, pues No, tampoco, de momento mi prioridad es más pragmática que artística, sinceramente. sí, También, ¿qué pasa? Aquí es muy complicado el tema artístico. sí, Aquí el exacto. tema artístico, tienes que sacarte un curso en subvenciones. Tienes que hacer un curso. Que conozco gente que hace un trabajo increíble. Por ejemplo, tengo un saxofonista amigo mío, argentino que está en Fuerteventura, que es un especialista en cazar subvenciones, pero hace un trabajo increíble. O sea, él tiene un cuarteto, un quinteto de jazz. De hecho, si quieres, después te paso el contacto. Enrique Sí, Thompson por se favor, llama. sí, 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 claro Enrique que sí. Thompson. Y él tiene un cuarteto, un quinteto de jazz increíble y se la pasa girando por Europa, haciendo sus conciertos en Fuerteventura y tal, pero él es un lince de la subvención, un lince. Pero después conozco otra gente, que ahora sí no te voy a mencionar el nombre, que hacen un trabajo muy malo y son más linces que este que te digo de las subvenciones y tienen hasta grupos de más de 20, 30, 40 personas, hacen música con más de 20, 30, 40 personas y lo que hacen es una mierda y tienen 50.000 subvenciones y viven más bien que el carajo. Eso es un oficio ya en sí. Sí, Lograr, porque ese arte a día de hoy es tan complicado de hacer que para tú poner, yo es lo que le digo a la gente, si tú quieres poner ahora mismo en Tenerife, ensayar a la gente una vez a la semana, tú lo tienes que pagar en ensayo. Pero no se lo tienes que pagar como pagarle 20 euros para que vengan a la gasolina. No, no, se lo tienes que pagar como un bolo. Y ahí la gente te va a prestar interés. Porque es un claro. compromiso de, mira, a mí fulano me está pagando 80 pavos por ir a ensayar. Mm, Es Yo un tengo trabajo. suerte, yo tengo mucha suerte. Sí, Que ¿no? mis músicos no me cobran por los ensayos. Pues, Nunca, nunca he pagado a nadie por un ensayo, nunca. He pues tenido a mí, esa suerte y he trabajado con músicos bueno, y trabajo con músicos de primer nivel, pero también porque, bueno, porque hay bolos, o sea, también. esa es la otra, Hay, esa es la hay otra. bolos cerrados, entonces, mira, vamos a ensayar.
porque tenemos este bolo. Ya, No ensayamos todas las semanas, eso no existe. esa es la otra. O sea, sí, pero lo otro es eso, lo otro es ensayar cuando vas a tocar. Exacto. Que como quiera que sea, te lo digo por mi experiencia en Cuba, porque es verdad que ahí en Cuba los grupos de ensayan tienen sus días de ensayo. O sea, tú estás en un grupo y tú ensayas los martes y los jueves. Ya está. Ya sabes que ese es el horario de ensayo, ensayas los martes y los jueves. Es verdad que en La Habana Vieja no se hace, pero se toca todos los días. Claro, Entonces, los un ensayos los poco, haces en el momento. ¿qué pasa? Aquí tú puedes hacer un proyecto serio, bonito y tal, pero siempre vas a tener la limitante esa de la creatividad, que lo tienes que tener todo ya muy bien arreglado, muy bien tal, para llegar a hacer un par de ensayo, vamos. ¿Sabes? O sea, tienes que tener un buen arreglista. Entonces, yo sé que ese trabajo se hace muy bien, incluso hay gente que hace discos así. De hecho, a día de hoy casi todo el mundo trabaja así. O sea, un buen arreglista, los arreglos bien hechos, bien escritos, vienen músicos de primer nivel, te lo tocan, lo grabamos y hacemos el concierto. Pero ya para hacer una cosa, para mí un poco más artística, más experimental, de hacer la música que nos gusta y tal, y esto y lo otro, yo creo que hay que tener un grupo donde la gente se conozca, donde nos quedamos, tocamos, fulano tiene una idea, ay mira esto que bien suena así, si podemos por este camino y tal, y vamos a cambiar el arreglo aquí un momentico sobre la marcha, tal, ese chance no existe. Ya, Ese chance a día de hoy en el Tenerife no existe. no existe porque estamos todos a tope también. Entonces, claro, Todos y es estamos o trabajando, bolos un ensayo, yo mismo lo digo. A mí a veces me han llamado para bolos y yo digo, un ensayo, uno. O un sea, ensayamos ensayo, una vez. sí, 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 que no Mándame siempre. todo, y aparte ya, como ya llevo tantos años, a mí ya hasta me cuesta leer bien, digo, mándame papeles y grabación, un ensayo, vamos. Sí, sí, Y sí, a veces hasta los esquivo, porque mira, ¿para qué? Porque... Pero sí limita un poco eso. Entonces, a la hora de hacer algo artístico bien hecho, te obliga a ir un poco hacia la subvención. sí, Y entonces, para lograr la subvención, es muy complicado. Muy complicado. Conozco gente que lo hace, pero es muy complicado. Y yo lo veo y digo, es que es tan agobiante, implica tanto trabajo como ya en sí montar el grupo. O sea, te montas un grupo, yo por ejemplo, ahora si me gustara hacer un proyecto de Latin Jazz aquí, la gente está, porque aquí hay unos músicos increíbles. O sea, yo te llamo, por ejemplo, a Luis Rivero en el bajo, a Quique en el piano, o a Jimiro en el piano, te pongo Mandy en las congas, así, si te lo, ¿sabes? Te puedo decir, y se llama un grupo donde el más malo soy yo, ¿sabes? Eso es lo que te quiero decir, yo tengo un grupo ahora mismo donde el más, no te voy a decir la palabra, pero tú sabes, el más soy yo. Pero, ¿cómo tú mantienes eso cohesionado? Tienes que tener algo ahí que lo... Yo tengo que decir así, mira estos arreglos así, vamos a tal, vamos a ensayar dos, tres veces. Y claro, ahí sí después empiezan a salir si los festivales, que si el festival de jazz de no sé dónde, que si no sé qué más, una buena promoción, una inversión en Instagram, una inversión en alguien que te haga un video bueno, porque hoy en día no eres nadie si no haces un video bien hecho. Tú no sí, eres nadie, tú no te tiras una foto con calidad. Esto mismo estamos haciendo una cosa porque tu público, supongo que será un público más de, como digo, que le interesa más la experiencia, el arte y tal, pero por ejemplo esta calidad de vídeo con la que yo estoy grabando, tú no te puedes hacer un vídeo promocional con esta calidad de vídeo que yo estoy grabando ahora mismo este podcast. que va. Pero es que esto no es, esto es lo que es vida real. Instagram, tú estás en tu casa, no sé dónde vives, pero yo estoy en la La mía. cuesta. Ah, bueno, pues estamos a como a 20, 30 kilómetros. Pero tú me A entiendes lo que veces quiero estoy decir, o sea, hablando no es con una cosa gente que que tú está... puedas, a día de hoy, si quieres echar un proyecto para adelante, son tantas las variables Sí, sí, que sí, sí. antes no existían, que si y aparte tienes que ser tú como que el especialista en todo, o sea, En todo. Sí, sí, que sí. si tiene que haber un buen video, una buena foto, un buen arreglo musical, la grabación, que después cuando se masteriza lo que grabaste, tienes que estar tú ahí, o sea, es un curro, y Es mu- después el retorno, que ya no te digo monetario porque no lo va a hacer, porque o sea que en nuestro sector, como nosotros somos como los pintores, que como algo no salga bien, las generaciones que vienen atrás son los que se van a enterar. Pero después el retorno monetario no, pero el retorno incluso profesional, artístico y tal, es tan pobre, es tan complicado, que, que cada vez vale menos la pena.
que Paco está luchando con una industria que cada vez le interesa menos el contenido artístico de calidad. Cada vez se mueve menos Mm, ese contenido artístico de calidad. Cada vez interesa menos porque es más fácil hacerlo. Otro es también, tiene ¿cómo te diría? Sus incentivos políticos también. Porque este arte malo, este arte mm, que no dice nada, que no te llevan a pensar nada, que no estimulan nada, o sea, yo te digo, ni espiritual, ni mental, ni nada, pues claro, ese arte que está vacío interesa mucho que sea el que se consuma, porque así la persona que lo consume va a ser igual de vacía. Mientras más tenemos esa gente, más fácil manipulamos la sociedad. O sea que, eso es una teoría mía, pero bueno, no, 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 no. realmente, No es una entonces teoría interesa tuya, mucho eso es. El Cookfest, el otro festival de reggaetón, el no sé qué más, el techno que cada vez es más malo, porque hubo un techno muy interesante en sus tiempos, pero cada vez es más malo, ya hasta hacen las cosas con IA, o sea que es como, ya ni siquiera las hacen. Mm, Entonces cada vez es más complicado luchar contra ese sistema que también viene impulsado desde gente con poder en las estructuras del Estado, en las estructuras de poder de la sociedad. Entonces, artísticamente nosotros se nos hace más complicado, por decirlo de alguna ya, manera. pero bueno, Y a ti tenemos que te voy a contar, ¿no? tenemos, bueno, ahí te he visto, donde te he conocido, es en las jams del Tintín. Y por lo menos, bueno, ahí nos podemos expresar, Sí, sí, por lo menos. por lo menos. Es un... Pero mira, esa misma gente de la Jam de Tintín, ¿cuánto no ha pasado? ¿Cómo, cómo? La misma gente esta de la Jam de Tintín, ¿cuánto no ha pasado? ¿Cuántos problemas no han tenido? Y ya te digo, es una cosa que es para hacer la Jam, Mm, para lograr hacer la Jam, porque yo no sé si ellos tienen un rédito monetario de Tintín o no lo tienen, pero si lo tienen, poco. Si lo no tienen, poco. creo, no creo Yo que lo tengan sospecho que nada. un muy grande. Sospecho Algo, que nada. algo cobrarán, pero no. Después, sí, alguna subvención tendrá aquí que por esto, por lo otro, de Promus y esto y lo otro, pero para mantener la Jam tampoco da. O sea, que no creo que... Y se gastará también en otras cosas. O sea, que la Jam ha sobrevivido por el empecinamiento de tres o cuatro músicos de seguirla haciendo. Sí, sí, sí. Pero ya por puro capricho de me da la gana. O sea, porque... O sea, no me da la gana de que no se haga, porque yo me acuerdo de ver como la Jam saltaba de sitio en sitio y que no se podía hacer aquí, y que si la acústica, y que si el local no está preparado. Yo me acuerdo cuando los conocí en el local de Premius, que el problema era que la acústica, que los vecinos, que no sé qué más. Y yo decía, muchachos, dame la semana, que nos vamos a las 11 aquí. Terminaba hasta más temprano. Que por favor, que relájense un poco, que Ya. tampoco estamos aquí nosotros. Y después se fueron para el bar este, que, ¿cómo se llamaba? El otro que estaba atrás en la laguna al final. No me Mm, acuerdo, el ECADE. El ¿él? ECADE. ECADE. El ECADE, el Se ECADE. fueron al ECADE y en el ECADE tampoco, ¿no? Sí, ahora están en el Tintín por puro empecinamiento de ellos y por el favor de alguien que le cede el espacio. Le dice, bueno, Sí. pues, venga, total, cuando ustedes vienen esto se llena. Y ya está. No, Pero, y eso ya, ya ha cogido fama y ya eso no se va a ir. O sea, eso esperemos. ya se llena todo, o sea, les interesa a los del Tintín mantenerlo, porque eso se peta, siempre se llena de gente, la gente consume, la gente, que es lo que ellos quieren, ¿no? Que la gente venga, que coma, que beba. Y es una forma para ellos de tener un martes por la noche, pues lleno. Y es un sitio donde nosotros podemos de vez en cuando ir y expresarnos. Es que yo no puedo ir hace tiempo porque estoy yendo ahora para los más malos martes. Ah, sí. Bueno, yo trabajo este martes, o sea, trabajo mañana. Normalmente no me toca, pero bueno, mañana justamente me toca, que hice un cambio. Pero intento, por lo menos en agosto, voy a intentar ir todos los martes. Yo espero en septiembre que tendré los martes libres, a ver si puedo
y puedo volver a ir, porque llevo ya unos meses que no voy. Y la verdad que yo la redescubrí porque yo le había perdido la pista a ellos desde el ECAD, entonces la redescubrí ahora como un año más o menos. Y dije, pero están haciendo la jam. Creo que fue una casualidad que pasé yo por ahí. Y hostia, pero están haciendo la jam. Y la verdad que ojalá no se pierda porque es la única. Bueno, está la de la Bowie también los jueves, pero no sé si es todos los jueves. No sé exactamente cómo es la... Yo hace La mucho última tiempo vez que que yo fui voy. no estaban, pero ya esa es un poco más inestable y tal. Sí, exactamente. Pues mira, llevamos más de una hora charlando aquí Dale, ven. y te voy a dejar ir. Ha sido un placer, la verdad, que me hayas contado toda tu historia y anécdotas y bueno, nos hemos metido un poco en temas un poco espinosos quizás, pero Este trabajo. yo no tengo problema mientras que sea de primera mano y que sea una persona que lo ha vivido y que sepa de lo que está hablando, no que me vengan a mí a sermonear sobre cosas A que mí, no. a mí la verdad siempre me gusta, y ya te digo, no me metí ni muy profundamente para que tú sepas. Pero a mí siempre me gusta porque como es una realidad tan triste, la de mi país, a mí donde quiera que voy siempre me gusta un poco darle, aunque sea la mínima visualización que le puedo dar yo a lo que está pasando en mi país, lo que está pasando a la gente que vive en mi país. Que a día de hoy, por ejemplo, viven con 3 horas de luz al día, por ejemplo, sin agua, sin, sin comida. Entonces, yo sí siempre intento, y me he buscado muchos problemas por eso, para que sepa. Lo que pasa es que ya le perdí el miedo. Le perdí el miedo a los de dentro, le perdí el miedo a los de fuera y le perdí el miedo a los ignorantes. Entonces, ya no, ya donde quiera que voy, y si la persona, si el interlocutor que tengo no lo entiende, yo pues mira, no soy la persona con la que tú quieres hablar. Pero yo sí, donde quiera que vaya, aunque el tema no sea ese, yo voy a dar una pincelada de la realidad de mi país. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos los cubanos de que se sepa, por lo menos. Porque todavía, aún con la tecnología que hay a día de hoy, todavía hay tanta gente ciega con esa realidad. Es increíble. Y tanta gente añorando vivir en un país así y pidiendo que su país cambie ese sistema y yo. Así que muchas gracias por la invitación. Y nada, nos vemos en el Tintín entonces en septiembre si Dios quiere. Un Nos vemos. abrazo. Chaito. Un beso. Chao.